Buen día, ¿cómo andan? Hoy nos va a estar acompañando la doctora Adara desde Paraguay. Vamos a estar charlando sobre los anticonceptivos hormonales, en particular de los efectos adversos, los efectos secundarios. Ahí la vamos a invitar. Hola Vicky. Sumando. Ahora sí. A ver. Hola Romy, hola Coco. Genial que se van sumando. Ya nos han hecho un par de preguntitas ayer, así que vamos a estar contestando todo. A ver si se suma ahora. Me dice que no puede unirse. Hola a todas, gracias por sumarse. Ahora sí. Hola, ¿cómo Hola, va? hola, ¿todo ¿Todo bien bien? por Mucho ahí? gusto. Igual para vos. Gracias. ¿Vos me escuchás Sí, se escucha bien? bien. Si nos quieren ahí, por favor, confirmar si se ve bien, si se escucha. ¿Vos me escuchas bien? Más o menos, no sé si son mis auriculares el problema, creo que sí. Más o menos. A ver si nos confirman, si se escucha y se ve bien. O a lo mejor puede ser el internet. No, ahí va. Dice que se escucha y se ve bien. Y sí, ¿qué tal? Ahí va. Probá sin auriculares. ¿Me escuchás? Sí te escucho. Perfecto. Vamos así entonces. Bueno, gracias ahí Bueno, por confirmarnos. Bueno, nada, era un gusto, muchas gracias por aceptar la invitación acá de tenerte para que nos cuentes un poquito más sobre este tema que hay muchas mujeres del otro lado que les interesa un montón. Si quieres presentarte un poquito qué es lo que haces, así te conocemos. sí, yo soy médica endocrinóloga y me especializo en el área de lo que es la medicina reproductiva restaurativa, que abarca la endocrinología ginecológica, ¿verdad? La salud de la mujer, salud hormonal femenina, y básicamente es un enfoque que trata de encontrar y tratar los problemas de raíz de los desórdenes del ciclo femenino, ¿verdad? Eso es lo que mayormente, a lo que mayormente me dedico, buscar las causas de raíz y tratar. Eso implica no usar anticonceptivos, ¿verdad? En el tratamiento de los desórdenes del ciclo menstrual, síndrome ovario poliquístico, problema, bueno, todas las causas probables que hay detrás de los problemas de fertilidad y los desórdenes del ciclo. Sin anticonceptivos, porque los anticonceptivos no son un tratamiento real de las causas, sino más bien son un tratamiento sintomático nada más. Buenísimo. Y contanos un poquito qué fue lo que te llevó a ir más por esta rama, porque me imagino que antes vos probablemente recetabas anticonceptivos y de un momento para el otro dijiste algo algo no está bien. La verdad, no llegué a recetar, porque bueno, cuando yo era estudiante de medicina, yo misma, yo tengo síndrome de ovario poliquístico, tengo un marcado síndrome de ovario poliquístico,
desde la adolescencia ya afloró. Y siempre, bueno, antes de ser estudiante ya me trataba con anticonceptivos, era lo que me daban durante toda todo mi pasaje durante la facultad de medicina, me traté con anticonceptivos. Para controlar los síntomas, el acné disminuía bastante, pero nunca del todo. Y de repente, en la residencia ya de medicina interna, endocrinología, también después que hice, y ya empecé a plantearme la posibilidad de casarme en algún momento y de ser madre, tener hijos. Y por ahí se me prendió la lamparita. Ahí recién, tardé muchos años realmente, muchos años. Y ahí me di cuenta, pero ¿cómo voy a hacer cuando quiera ser mamá? No puede ser que tenga que tomar anticonceptivos, que eso sea el único tratamiento. Me adentré mejor en el tema, que si no se logra el embarazo en 6 meses, que fertilización in vitro, terapia de reproducción asistida, yo ahí ya algo no me cuadraba, ¿verdad? ¿Cómo puede ser que no que te voy a tener dificultad para embarazarme supuestamente en la mayoría de los casos, ¿verdad? Bueno, entonces investigué más y también por el lado espiritual, yo ya no quería usar por nada del mundo anticonceptivos porque yo soy cristiana católica, ¿verdad? Entonces también por ese lado, ambos aspectos. Entonces tuve que investigar cómo controlar el síndrome sin usar anticonceptivos. Y eso me llevó a conocer la medicina reproductiva restaurativa, un enfoque bastante conocido que es la nanotecnología, y luego a que hay otros, yo me formé con el enfoque de FEM, la profesora Pilar Vigil, que es la que da los cursos en FEM. Y ahí se te abrió un mundo nuevo. Sí, un mundo totalmente desconocido porque en la carrera no te explican nada de esto, para nada. Y bueno, se abrió un mundo así mismo como vos estás diciendo, un mundo nuevo que sigo explorando, ¿eh? No voy a dejar esto, yo hasta la tumba voy a seguir estudiando y capacitándome. Sí, uno no termina nunca de aprender, sobre todo en esta temática que cada vez hay más estudios científicos nuevos, cada vez va avanzando más, ¿no? Exacto, cada vez, de hecho, está el tema de que muy poco se hacen estudios que abarquen solo lo que es salud de la mujer. O sea, siempre se ha incluido mujeres y varones en los estudios como si fueran la misma cosa, cuando en realidad se debería estudiar completamente por separado y tener en cuenta el ciclo de la mujer, ¿verdad? Y bueno, se sigue avanzando cada vez más en el campo de salud hormonal femenina, de a poco, pero ya en esta época se están haciendo más avances, ¿verdad? Tratamiento de endometriosis, síndrome ovario poliquístico, verdaderos tratamientos, y Ya. de a poco hay más conciencia sobre Ujú, este sí, tema. sí, tal cual. Bueno, genial, gracias ahí por compartir toda tu experiencia, que está bueno saber qué nos llevó a estar estudiando hoy lo que estamos haciendo y dedicarnos a lo que hacemos. Bueno, ahora sí vamos a entrar un poquito en el tema de los anticonceptivos hormonales. Me parece que primero está bueno explicar qué hacen en nuestro cuerpo para quienes no saben, y luego pasamos a lo que son todos los efectos secundarios o los efectos indeseables que nadie quiere pasar. Bueno, resumiendo lo que hacen en nuestro cuerpo los anticonceptivos, hablando de los hormonales siempre, es engañar a nuestro cerebro, porque el ciclo reproductivo de la mujer, o sea, cuyo evento central es la ovulación, para eso existe nuestro ciclo reproductivo, para ovular ante la posibilidad de el embarazo, y ese ciclo empieza en el cerebro, ¿sí? El cerebro, el hipotálamo, manda señales hormonales que hacen que la glándula hipófisis a su vez mande otras señales hormonales para los ovarios, y los ovarios, una vez que se ovula, producen también hormonas que hacen una retroalimentación al cerebro informándole ya ovulamos. En el caso de que haya embarazo, ya hay embarazo, ¿verdad? Entonces, así se autorregulan. Es un eje que se llama eje cerebro, hipófisis, ovarios. ¿Sí? Es un eje, ese es el eje reproductivo que regula el ciclo en la mujer. Y lo que hacen los anticonceptivos es engañar al cerebro, haciéndole creer que ya ovulamos, esas hormonas sintéticas que estamos tomando, inyectándonos, poniéndonos como parche, anillo vaginal, lo que sea. Básicamente hacen lo mismo, engañar al cerebro para que crea que ya se ovuló, incluso podría llegar a creer que estamos embarazadas, ¿verdad? Porque es una señal hormonal constante de que hay progesterona, que sería algo bastante similar al embarazo, en el que hay niveles elevados de progesterona de forma constante durante tiempo prolongado. Y de esa forma se engaña el cerebro, deja de mandar las señales para la ovulación,
los ovarios se ponen en reposo absoluto, dejan de trabajar. Por eso es que es famoso, desaparecen la morfología de ovario poliquístico después de un tiempo de tomar anticonceptivos. En algunos casos desaparece esa morfología, pero no es porque esté mejorando la paciente con el anticonceptivo, sino porque sus ovarios se pusieron a dormir y dejaron de trabajar, ¿sí? Entonces desaparece en algunos casos esa morfología como algo sintomático, porque eso es un síntoma nomás también. La apariencia ecográfica de poliquística, como se le llama, que en realidad es polifolicular, es un síntoma nomás, no es la causa en sí. Perfecto, y una duda que siempre aparece es, ¿y qué es ese sangrado que vemos? Porque pareciera que estamos menstruando, pero por ejemplo con las pastillas, ¿no? Hay algunos que directamente inhiben por completo lo que es el sangrado y hay otros como muchas pastillas que vemos una menstruación todos los meses, pareciera que todos los meses nos viene, que somos súper regular. ¿De dónde viene ese sangrado? Claro, esa sensación de falsa regularidad, que todo está bien, te da una sensación de que todo está bien cuando en realidad es un sangrado artificial que se tiene sobre todo con las pastillas que tienen combinadas, que tienen estrógeno y que tienen progestina. Están las que tienen progestina sola, que en realidad a veces más bien crean irregularidad en el sangrado, pero las que tienen estrógeno con progestina sí crean un sangrado artificial mes tras mes, que, bueno, como se corta esa comunicación entre el cerebro y los ovarios dejan de trabajar, no se ovula, entonces no habría sangrado normalmente. Para que las mujeres no enloquezcan ante esa ausencia de sangrado, es que hay siempre un periodo de descanso de una semana, por lo general, en el que se deja de tomar la pastilla o se toman pastillas placebo, sin hormonas. Entonces, eso, ante la falta de hormona, el endometrio, que es lo que sangra con la menstruación del endometrio uterino, ante la falta de hormona cae en forma de sangrado, pero es algo totalmente artificial, no es una verdadera menstruación. La menstruación, por definición, es la que viene 11 a 16 días después de haber ovulado y que el endometrio haya proliferado gracias a esa ovulación. Claro, por eso Entonces, no es. también pasa Sí, esto de que vemos menor cantidad, a lo mejor 1 o 2 días sangramos y listo, es como muy, muy poquito. sí, sí, porque todas las pastillas, algunas más, otras menos, pero todas producen cierta atrofia del endometrio. Entonces el sangrado con anticonceptivos generalmente es siempre menor. Y algunos tipos de anticonceptivos pueden anular por completo el sangrado, como, como son los de progestina sola que vienen como implantes o en el DIU hormonal. Esos son los que más suelen producir ausencia total de sangrado. Como en realidad no es necesario sangrar mientras uno tiene un anticonceptivo hormonal porque no está ovulando y su Claro, endometrio no está proliferando. Entonces no es necesario. Es algo que se hizo así adrede para que las mujeres a las que les molesta esa irregularidad, bueno, tengan su sangrado regular. sí, para hacernos creer que que está todo bien, pero en realidad no, todo mentira. Exacto. Buenísimo. Ahí si va surgiendo alguna preguntita, pueden ir dejándola en el chat. Genial. Bueno, vamos ahora de lleno a qué pasa con los otros sistemas, ¿no? Porque también hay esta falsa idea de que nos tomamos un anticonceptivo, tiene efecto local en el útero y solamente hace que no ovulemos, cuando en realidad tiene un montón de otras implicancias en otros sistemas y ahí es donde aparece estos efectos indeseables que muchas veces no nos damos cuenta, si alguien no nos dice o no nos informamos, es difícil, ¿no? Darse cuenta y ser conscientes de que eso que estamos sintiendo es a causa de la pastilla que estamos tomando o el DIU o cualquier de estos métodos. Exacto. Porque hay que ser conscientes de que las hormonas del ciclo reproductivo, el ciclo ovárico, el ciclo ovulatorio, como le quieran llamar, no sirven solamente para tener hijos. Resulta que las mujeres, en todo nuestro cuerpo, tenemos células en versión femenina y los hombres tienen todas sus células en versión masculina, ¿sí? Eso ya es así desde el momento del desarrollo intrauterino ya. El ser humano se forma en su versión femenina o masculina. Entonces, no es una cuestión de los órganos reproductivos nomás. Las neuronas son de versión femenina, los cabellos, la piel, el tubo digestivo, el hígado, la tiroides, todo.
en la glándula suprarrenal que produce el cortisol, todo tiene su versión femenina. O sea, hay un metabolismo femenino, hay un metabolismo masculino, porque eso ya está en los genes, y así se forman esas células que están esperando recibir ciertas hormonas mes tras mes con la ovulación, en el caso de las mujeres, ¿verdad? Entonces, el cerebro está preparado para eso, todo nuestro cuerpo. De hecho, se puede saber si una persona era mujer solamente con viendo los genes de un cabello, por ejemplo, ¿verdad? Como ejemplo. Entonces, el cerebro que estaba preparado para recibir ciertas hormonas, de repente por acción de la disrupción del anticonceptivo, que yo le llamo como el principal, más grande disruptor endocrino aceptado por el mundo, está interrumpiendo ese equilibrio hormonal femenino que debería haber, y está reemplazando las hormonas del ovario. Por más, ponerle que igual no funcionaba tan bien ese ciclo ovulatorio, pero son las hormonas naturales que tienen que recibir, y anula por completo esa producción de los ovarios y reemplaza por esas hormonas sintéticas que en estructura y en función no son exactamente iguales a las hormonas de los ovarios, ¿sí? Entonces actúan en todo el cuerpo de la mujer eh, con efectos distintos, y ahí vienen los efectos adversos. En primer lugar, porque en estructura y en función no son exactamente iguales a las hormonas naturales, y en segundo lugar, porque no tienen ese patrón cíclico que el cuerpo está acostumbrado, primero con los estrógenos bajos, después que hay una subida, un pico de estrógeno, se ovula, después eso cae bruscamente el estrógeno, luego sube la progesterona y el estrógeno vuelve a subir, en fin, es un equilibrio así súper milimétrico, todo tiene que ocurrir bien, y los anticonceptivos, digamos que aplanan a la mujer, en vez de esas subidas y bajadas del estrógeno y la progesterona, la mujer la producción hormonal sintética, o sea, el consumo hormonal sintético es algo así mucho más plano, ¿verdad? Más lineal. Con subidas y bajadas, Sí, sí, más lineal. hay un gráfico que muestra esto justamente, y se ve que es todos los días la misma cantidad de hormonas. Sí, hay poca o nada de variación. Si bien hay algunos anticonceptivos que en ciertos días tienen más estrógeno, por ejemplo, pero no es ni por si acaso la variación normal que tiene que haber en un ciclo ovulatorio sano. Bien, genial. Ahí si no se entiende algo y quieren preguntar, a lo mejor nos volvemos un poco más técnicas, pero vamos bien, yo creo. Se entiende. Como el conocimiento básico que hay Ujú. que tener para que después sea obvio los efectos adversos, ¿verdad? Sí, sí, tal cual. Bien, ¿y cuál es el efecto adverso que vos más escuchás, por ejemplo, en la vida real, así en las pacientes que atendés? Sí. Y bueno, a mí me gusta dividir los efectos adversos de los anticonceptivos hormonales en los que son severos pero mucho menos frecuentes, y los que son más leves o moderados, pero que afectan mucho la calidad de vida y que son muy frecuentes, muy, muy frecuentes. Y en ese sentido está, por ejemplo, los cambios de humor. Los cambios de humor, muchas refieren que no se sienten ellas mismas desde que empezaron a tomar la pastilla anticonceptiva, a inyectarse lo que sea, mucha irritabilidad, que su familia luego le dice, ¿qué te pasa? Pues no eras así, o su esposo, ¿verdad? Hacete ver, bueno, de todo se escucha, y que asocian mucho, son personas, mujeres muy conectadas, digamos, consigo mismas, ¿verdad? Que se dan cuenta de que empezaron a utilizar el anticonceptivo hormonal, su humor cambió, se volvieron más irritables, menos paciencia para todo. Eso es lo que más escucho. También la disminución o falta total de deseo sexual, de libido. Eso también es lo más común, porque todas las pastillas anticonceptivas de mayor o menor medida tienen ese efecto adverso por diversos mecanismos, y algunas les da síntomas gastrointestinales, no toleran para nada en la parte gastrointestinal, esas son las que más rápido vuelven a suspender, vuelven a dejar el consumo. Eh, y a ver qué sería otra cosa frecuente, dolores de cabeza, que en algunos casos empeora la migraña que ya tenía, o aparecen nuevos dolores de cabeza que no tenía. Eso es lo que yo más frecuentemente escucho en consulta, porque quieren dejar, hay ganancia de peso También. también, sobre todo con el DIU hormonal,
y con los implantes Y subdérmicos. como que les cuesta bajar de peso, ¿no? Sí, les cuesta más, o de hecho que manteniendo un mismo, un mismo patrón alimentario, bueno, capaz no era tan bueno como se estaba alimentando, pero manteniendo eso mismo empezaron a engordar y ya con mucha dificultad para perder peso y muchas se quieren retirar el implante por eso. Bien. Ahí nos pregunta Clau si esos síntomas se pueden presentar sin tomar anticonceptivos. Claro, por Sí. supuesto que sí. Sí, que los estudios que hablan de estos efectos adversos eh, hablan siempre de un aumento del riesgo. Esa es la terminología técnica, ¿verdad? Consumir una pastilla anticonceptiva te aumenta el riesgo de padecer síntomas de ansiedad, síntomas depresivos, trastorno depresivo mayor. Incluso hay comprobado por estudios, muy buenos estudios hechos en países nórdicos, El de ¿verdad? Dinamarca, sí, Dinamarca, ese está buenísimo. tienen muy buena calidad por su registro estadístico que ellos tienen, que no es como por aquí, ellos tienen muy buen registro, los datos de toda su población, y es evidente la asociación que hay entre trastorno, síntomas de ansiedad, depresión y aumento del riesgo de suicidio, incluso en mujeres que alguna vez usaron pastillas anticonceptivas y las que nunca en su vida usaron, ¿verdad? Hay incluso es 3 veces mayor el riesgo de muerte por suicidio y en adolescentes es el doble de riesgo de padecer trastorno depresivo mayor con el uso de anticonceptivos de progestina sola, que son las que es el tipo de anticonceptivo que más asocia a este efecto adverso. Los que solamente tienen progestina, que serían los implantes, por ejemplo, que están tan de moda Sí. en Acá en adolescentes. Argentina por lo menos se aplican un montón a todo lo que es adolescentes. Justamente en adolescentes, el implante que tiene solo progestina y es el que más se ha asociado a efectos adversos en salud mental. Y acá nos preguntan, en el caso del Mirena, ¿eso también puede tener efectos secundarios? En mi caso siento esa falta de deseo sexual, también mucha sequedad, incluso tengo distensión abdominal, todo eso asociado. Sí, podría deberse a eso. En teoría, el Mirena, que es el DIU hormonal, que tiene el levonorgestrel, no inhibe tanto la ovulación, pero eso es muy variable. Depende del cuerpo de cada mujer, cómo reacciona, ¿verdad? Generalmente al comienzo inhibe más fuertemente la ovulación y luego, con el paso del tiempo, con menor potencia y su principal mecanismo anticonceptivo no es justamente la inhibición de la ovulación, sino el espesor, aumentar el espesor del moco cervical y a la atrofia del endometrio también. En caso que falle los otros mecanismos, entonces ese embrión no se implantaría. Esos son los principales mecanismos del DIU hormonal. Con respecto a la disminución de la libido, no es el que más produce, pero también al ser un disruptor del ciclo ovulatorio, obviamente que también puede producir. Y siguiendo con el tema de los efectos adversos, también estos anticonceptivos, por ejemplo, como dije que afectan todo el cuerpo, también interrumpen, o sea, se meten en lo que es el metabolismo de la tiroides, del cortisol, por ejemplo. Eh, Al empezar el consumo anticonceptivo, sobre todo la pastilla combinada, que generalmente es muy frecuente usar, aumenta mucho el requerimiento de hormona tiroidea. De por ahí, si alguna tiroides de alguna está medio flojeando ya, empieza a tomar las pastillas, aumenta la tiroides tiene que empezar a producir mayor cantidad de hormona tiroidea, de repente le fuerza, hablando así en términos sencillos, y empieza un hipotiroidismo, por ejemplo, ¿verdad? O favorece la aparición de un hipotiroidismo, que a mí me pasó, por ejemplo, yo cuando empecé a tomar, después apareció un Y hipotiroidismo ahí también. otra pastilla te dan para, con la Lego. Sí, sí, no, sí. La tiroiditis Hashimoto que es tan frecuente. Después sería también con el metabolismo del cortisol es la misma cosa. Aumenta el requerimiento de cortisol en el cuerpo, o sea que la suprarrenal tiene que producir más cortisol para subsanar ese problema. Y digamos que algunos cuerpos se adaptan bien. Hay como un periodo de transición en el que el cuerpo logra adaptarse. Los suprarrenales
tienen que trabajar más, las tiroides también, pero se adaptan. Y bueno, como cada mujer es distinta, cada cuerpo reacciona distinto. Algunas se adaptan mejor, otras peor. Entonces es lógico que no van a aparecer los efectos adversos, los síntomas en todas por igual, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hay algunas pacientes que le afecta muchísimo la parte digestiva y otras que nada, no sienten nada, sienten más la parte de salud mental. Eh, entonces, cada mujer es distinta. Justamente el error de los anticonceptivos está en eso, ¿verdad? Que es la misma dosis para todas, como si fuéramos como si fuera que todas somos iguales. Entonces terminas tomando un anticonceptivo para evitar el embarazo y no sabes en qué grado te va a afectar y por dónde te va a atacar peor, Claro, sí, digamos. sí, depende del caso y hay muchas mujeres que están felices con los anticonceptivos hormonales, que no tienen ningún síntoma y eso también sucede, que está bueno nombrarlo. Y aparentemente no Aparenta- sienten nada. Eso fue lo que a mí me pasó. ¿Verdad? aparentemente. Yo tomé años, yo súper, no me hacía nada supuestamente, pero al Te suspender era diste cuenta otra, de... totalmente. Sentís la diferencia, realmente sentís la diferencia en lo que yo al menos al dejar sentí la diferencia en la libido y sentí la diferencia en la energía, en, en el ánimo, justamente, en la tolerancia con los demás. Yo sentí mucho la diferencia, la alegría, como me sentía como más alegre y bueno, me sentía mejor. O sea, se nota la diferencia al dejar, cuando aparentemente durante años tomabas y supuestamente No no te te hacía. hacía nada. Y una consulta, los síntomas estos adversos se pueden ir intensificando con el paso del tiempo. Digamos, no es lo mismo si tomas un año que tomar los 10 años Claro, o no. Sí, sí, de hecho, los estudios que hablan de aumento del riesgo de cáncer de mama, que hay un estudio muy bueno publicado en el Lancet incluso, ¿verdad? Hace ya unos, creo que 5 o 6 años, no recuerdo bien, que habla que el aumento del riesgo de cáncer de mama es mayor mientras más años de consumo. Mientras más años de consumo puede llegar incluso con 8 o 10 años de consumo a un aumento del riesgo de hasta un 20% de padecer cáncer de mama. ¿Qué es aumento del riesgo? No quiere decir que sí o sí vas a tener algo. Es un aumento del riesgo, como lo dice claramente, ¿verdad? Y 20% es muchísimo. Sí. Es increíble nomás cómo se trata de minimizar eso. Y la conclusión del estudio dice, teniendo en cuenta el riesgo-beneficio, sí, no hay que desaconsejar por no es miedo tan al grave. tema. Sí, pero aumento del 20 es Es mucho. O sea, mucho, sí. si fuera el caso de una patología, una enfermedad cardiovascular, que te aumente el riesgo de infarto un 20%, un medicamento es para sacar del mercado. Eh, pero por alguna razón no se quiere minimizar cuando se trata de consumo anticonceptivo. Sí, sí. El índice de evitar el embarazo es mayor que tu aumento del riesgo de cáncer de mama, básicamente. Y eso que el embarazo también está súper evidenciado en montones de estudios, disminuye el riesgo de padecer cáncer de mama, por ejemplo. Y después te dicen, bueno, pero las pastillas disminuyen el riesgo de padecer cáncer de ovario, sí, de padecer cáncer de endometrio, sí, es cierto. Pero Pero si ponemos en una balanza, el, es mucho más frecuente el cáncer de mama y el cáncer de cuello uterino que el cáncer de endometrio, cáncer de ovario es rarísimo, es algo más excepcional. Entonces, poniendo la balanza, aumenta el riesgo de padecer cánceres mucho más frecuentes y disminuye el riesgo de padecer cánceres que de hecho ya son menos frecuentes de por sí. sí, para mí está bueno también, depende del caso, por ejemplo, si tenemos antecedentes de cáncer de mama, está bueno tener en cuenta esta información, porque bueno, hay mujeres, yo también en mi caso tomé anticonceptivos durante 10 años, 11 más o menos, y bueno, toda esta información ni la sabía, después de a poco fui investigando. Acá nos comentan que en mi caso, hablando de la libido, ni siquiera lograba lubricar. Que también eso sucede, que la falta de la lubricación, que también eso está mediado por los estrógenos, suele estar ahí como desaparecido. Es muy loco y muy ilógico como algo que nos previene el embarazo, a la vez también nos saca el deseo sexual, es como algo no están dando bien. Ahí está la paradoja, la principal paradoja del anticonceptivo está ahí. Porque
los anticonceptivos surgieron con esa revolución feminista, de la mano de Margaret Sanger, si quieren investigar, que fue una feminista, y que ella fue la ideóloga, el principal cerebro motor para que surja la primera píldora anticonceptiva. Después ya vinieron distintos tipos, y ella quería justamente para liberar a la mujer del embarazo y de toda la maternidad. Eh, pero, y durante la época de la revolución sexual, pero a la vez disminuye muchísimo la libido. O sea, esa es la gran paradoja. Obviamente es un efecto adverso que seguramente ella no se esperaba, pero bueno, ya pasaron 60, casi 70 Y años se de sigue, eso y se sí, sigue y se sigue experimentando. O sea, obviamente los anticonceptivos han cambiado a lo largo del tiempo, se han ido mejorando y demás, pero todavía seguimos viendo efectos indeseables en teoría se en han ido teoría. mejorando, pero yo tengo una hipótesis sobre esto también, porque está el tema de las patentes, de la industria farmacéutica, cuando tienen ciertos años en que un laboratorio tiene, digamos, es dueño de la patente de un anticonceptivo, de una droga nueva. Entonces tiene más beneficios económicos, pero cuando está por vencer esa patente, se libera la patente, tienen que empezar tienen que sacar un nuevo anticonceptivo para volver a tener la patente. Entonces siempre van a haber nuevos anticonceptivos, porque es una cuestión también de lucro económico detrás. O sea, tiene muchas aristas este tema. Entonces siempre te van a decir que el nuevo es mejor. Claro, que la nueva Eh, generación, la cuarta generación. Probablemente en muchos sentidos lo sea, ¿verdad? Por ejemplo, menos retención líquida, ¿verdad? Pero igual siempre van a estar interrumpiendo en todo el cuerpo de la mujer y de alguna u otra forma van a estar perjudicando. Sí, sí. Hay que leer toda la letra chica. El prospecto de efectos adversos, que es una cosa larguísima, es una pancarta gigantesca. No, muy pocas drogas tienen un prospecto tan grande como la de los anticonceptivos, y es todo por la letra chica de los efectos adversos. O sea, está todo bien claro ahí. Y otro efecto adverso poco frecuente, pero muy, muy grave, es la trombosis. Eh, Puede producir trombosis cerebral, aumento del riesgo de infarto, sobre todo en mujeres ya de edad más avanzada que usan. Incluso puede aumento del riesgo de empeoramiento de la hipertensión arterial, trombosis venosa profunda. La industria farmacéutica ha tenido un montón de demandas desde el comienzo, desde el mismo surgimiento de los anticonceptivos, por el tema de las trombosis y las muertes por trombosis en mujeres. Muchísimas demandas hasta hoy en día, solo que no es tan Sí, frecuente. y no nos enteramos. Sí, ya no nos enteramos, así mismo. Eh, y bueno, entonces esos serían los más graves, el tema de la trombosis, depresión, suicidio y cáncer de mama. Incluso se cree que por un tema de conducta, ¿verdad? De como relajamiento en lo que es la conducta sexual, también se asocia mucho al cáncer, aumenta el riesgo de cáncer de cuello uterino, que está muy relacionado al virus del papiloma humano, que es una enfermedad de transmisión sexual, ¿verdad? Bien, sí, son un montón los efectos. Justamente que nombrabas el prospecto, la otra vez me puse a investigar esto de la historia de la pastilla y el primer prospecto que surgió fue gracias a la pastilla, porque antes los medicamentos no tenían prospecto y cuando se puso al mercado la pastilla, que empezaron a haber eh, hubo muchas muertes y muchas mujeres con demasiados efectos adversos, porque obviamente estaba en periodo de experimentación aún. Bueno, ahí se hizo una movida súper grande de un grupo de feministas y lograron ponerle un prospecto, un papel que diga cuáles son estos efectos adversos, que eso también Ese dato yo no lo está tenía. buenísimo. Sí, sí, la historia de la pastilla es como súper interesante por todo lo que fue pasando. Está bueno investigar y también leer ese tema que es también para cuestionar, ¿no? Todo, desde cómo surgió hasta el día de hoy. Muy interesante realmente. Y desde los mismos inicios ha habido, sí, grupos feministas que se levantaron en contra también. O sea, las a favor y las en contra, digamos. Es muy interesante. Y de hecho, cuando Margaret Sanger y sus colaboradores, el científico y sus colaboradores, lograron desarrollar la primera píldora anticonceptiva en Ovid,
en Estados Unidos todavía no era legal la anticoncepción. Entonces tuvieron que hacer todo un lobby político Ujú, fuerte ahí en el Congreso para que se despenalice el uso de anticonceptivos en Estados Unidos. Y mientras tanto, tuvieron que aprobar por la FDA, tuvieron que aprobar su uso porque obviamente ya había que empezar a vender y a ganar dinero con todo lo que se invirtió, ¿verdad? Y tuvieron que aprobar y empezar a vender con la excusa de que trataba la irregularidad del ciclo, o sea, los trastornos del ciclo de la mujer. Y yo creo que ahí empezó el gran problema de pensar ujú. que trata realmente la irregularidad menstrual, ¿verdad? Porque necesitaban una excusa para vender, entonces dijeron que era para regular el ciclo, básicamente. Pero luego cuando se despenalizó la anticoncepción en Estados Unidos, ya sí se empezó a vender con ese propósito que era el propósito original. Pero la idea como que ya quedó, ¿viste? Sí, y hasta el De día que es para de regular. hoy, es muy loco que hasta el día de hoy, después de 60 años, muchos profesionales de la salud lo siguen indicando con dicho fin, cuando Sí, sabemos que sí. en realidad no trata la causa raíz de ese desequilibrio hormonal. Justamente una de las preguntas que me hicieron ayer, que le comenté a mis seguidoras que me hagan algunas preguntitas, me hicieron esta pregunta de qué hacemos en estos casos que nos recetan los anticonceptivos para como tratamiento de algún desequilibrio hormonal, como por ejemplo el síndrome ovario poliquístico o la endometriosis, que son los más comunes. Bueno, en ese sentido yo no es que condeno el uso de anticonceptivos, en ese sentido, son un tratamiento sintomático. No abarca el problema de raíz, que si una quiere sanar de raíz, ahí sí no son una opción, ¿verdad? O sea, generalmente en el síndrome ovario poliquístico no hay un tratamiento para todas. Hay que investigar cuáles son Ujú. los factores que más están influyendo en esa mujer, si hay tratar la resistencia a la Hay varios insulina, tipos también de síndrome ovario poliquístico. pues en algunas predomina la resistencia a la insulina, en otras predomina más en la subida de andrógenos en sí, pero hay otras formas, hace formas de tratar eso sin anticonceptivos y de controlar los síntomas sin anticonceptivos y de mejor, y aparte trata, justamente por eso se llama medicina reproductiva restaurativa mi enfoque, porque se trata el mío y que bueno, muchos otros médicos nos estamos formando en eso, trata de restaurar la salud para controlar los síntomas y no controlar los síntomas nada más, ¿sí? Muchas veces no se investiga tampoco bien cuál es la verdadera causa de la irregularidad. Ya se asume como ahí debe ser más o menos un síndrome ovario poliquístico porque tiene un poco de acné. A veces el acné es por inflamación, ni siquiera es por un síndrome ovario poliquístico. Y ya se da una pastilla anticonceptiva por eso, o se ve la morfología en la ecografía de ovarios poliquísticos, que no de por sí sola no hace el diagnóstico. Y bueno, un montón de mujeres también se hace el diagnóstico errado de Ujú. síndrome ovario poliquístico y se le da anticonceptivo por eso cuando en realidad era otra causa, una menorrea hipotalámica funcional, no se investigó del todo bien, había prolactina alta y o algunas otras cuestiones, ¿verdad? Problemas nutricionales que abordar y un montón de cosas. Sí, lo mismo Yo sí, con la endometriosis también, ¿no? con la endometriosis hay, sí, hay, el tratamiento de la endometriosis es de por sí muy complicado, de por sí, ¿verdad? El anticonceptivo sí es un tratamiento sintomático, porque lo que hace, generalmente se usan anticonceptivos sin estrógeno para que el endometrio y los focos de endometriosis entonces se atrofien, ¿verdad? Se atrofien y disminuyen los síntomas gracias a eso, eh, pero es sintomático en sí, ¿verdad? Y el tratamiento de la endometriosis es, bueno, hay que Ujú. abordar un montón de cosas, desde también, como todo en la Sí, vida, como prácticamente enfermedades hay que abordar desde la alimentación, la desinflamación y tratar las otras comorbilidades que pueden haber o estar empeorando la endometriosis. Eh, y, hay, y generalmente sí, es que en algunos casos sí se requiere usar aunque sea un tiempo en ujú. algún anticonceptivo adecuado para la endometriosis, que no son todos, no es cualquier tipo de anticonceptivo, aunque sea por un tiempo, de repente controlar síntomas para después abordar de forma más integral o pre y postquirúrgico, por ejemplo, ¿verdad? Y en algunos casos de sangrado muy abundante, que ya pone en riesgo la vida de la mujer por mucha pérdida de sangre, la anemisa a una mujer, esto se ve mucho en adolescencia y perimenopausia. Ahí también podría ser necesario usar un tiempo
alguna hormona sintética que atrofie ese endometrio, Ujú. ¿verdad? Hasta poder abordar. Pero lo ideal siempre es investigar la causa antes de empezar el anticonceptivo, porque una vez que se empieza el anticonceptivo ya los análisis pierden valor, porque lo que se ve en el análisis es el reflejo del efecto del anticonceptivo, incluso en la ecografía. Entonces ya una vez que se empezó sin haber estudiado antes, ya es muy difícil llegar a un buen diagnóstico de las Claro. causas Sí, hormonales. también se pueden complementar, ¿no? Los dos tratamientos, tomar pastillas y a la vez hacer cambio de hábitos, cambios de alimentación. Se puede ir como, no, no es una cosa o la otra, también se pueden combinar en el caso que sean muy severos los síntomas o lo que fuera, ¿no? En casos muy puntuales y muy raros, pero sí los hay. Sí los hay. Buenísimo. Otra duda que me hicieron, que yo creo que es muy frecuente, es si los anticonceptivos afectan la fertilidad futuro, luego de haber tomado durante tantos años. Bueno, cualquier médico de la medicina convencional o ginecología convencional o endocrinología convencional te diría que no. Que de hecho es cierto que su efecto revierte del todo al dejar de tomar. El efecto revierte. Pero, ¿qué pasa cuando se toma durante muchos años? Uno se deja actuar esos efectos adversos durante muchos años, ¿verdad? Porque afecta también el metabolismo en sí, producen resistencia a la insulina, Ujú. algunos más, otros menos, pero todos en mayor o menor medida producen. Entonces, es digamos, genera un ambiente insalubre en el cuerpo, salud física, salud mental, que durante muchísimos años se permite ese efecto adverso. Eso por un lado. Por otro lado, que si había un problema que afecta a la fertilidad, que estaba causando síntomas molestos, que los síntomas al final de cuentas son como una alarma de que hay que buscar una causa para tratar, ¿verdad? Esos son los síntomas, es el fuego que se enciende y que hay que por qué ocurrió y no solamente apagar el fuego, sino saber por qué ocurrió para que no vuelva a ocurrir, ¿verdad? Entonces por ahí había problemas que afectaban la fertilidad, como la endometriosis o algún problema con el ciclo, que afectaba el ciclo, y al tratar los síntomas con el anticonceptivo no se está abordando esa causa. Entonces son muchos, muchos años eh, de no tratar la causa, ¿verdad? Y eso por otro lado. Y por otro lado también es, hace que envejezca más pronto el cuello uterino. Por lo menos de eso, seguramente que también otras partes, ¿verdad? Seguramente que también en los ovarios, pero no está tan investigado eso, entonces no quiero decir. Pero sí está más investigado que acelera el envejecimiento del cuello uterino, porque uno de los mecanismos de acción es justamente producir que el cuello uterino produzca un moco mucho más espeso, a diferencia del fértil, ¿verdad? Entonces todo el tiempo estamos con el cuello uterino seco, con un moco espeso ahí bien tapado, y no hay ese recambio que tiene que haber de moco infértil, moco fértil con cada mes, con cada ciclo, ¿verdad? Entonces acelera el envejecimiento, va atrofiando las criptas productoras de moco del cuello. Entonces hay de hecho un estudio realizado por el profesor Odeblad, que fue el primero en estudiar el moco cervical por bioresonancia, por resonancia magnética, y vio que las mujeres que tenían uso prolongado de anticonceptivos, 8 o 10 años, tenían menos criptas productores de moco fértil que las que nunca usaron. Y a una edad mucho más temprana que la usual, ¿verdad? Porque es normal que vaya envejeciendo con la edad, pero estaba relacionado al uso de anticonceptivos y no a la edad. Entonces también por ese lado, la producción de moco fértil podría verse afectada con muchos años de Claro, uso. y sabemos que el moco, para quienes no nos siguen, que hablamos de los métodos de autogestión de la fertilidad o de observación de la fertilidad, el moco cervical es un elemento fundamental para que se produzca la fecundación. Entonces, si no hay moco fértil o este moco con características propicias para el esperma, no no se puede dar la fecundación. Sin moco fértil no hay posibilidad de embarazo. Y muchas mujeres, ese es el principal factor Ujú. que tienen en contra. Y es lo más difícil de abordar, justamente, porque el ciclo ovulatorio, bueno, se puede tratar, se puede estimular la ovulación de forma natural o estimulada, pero la calidad del moco cervical de repente cuesta más.
cuesta Sí. más. Eh, y sí, entonces podría por ese lado Y eso afectar. también se ve, las mujeres que toman tantos años anticonceptivos, luego de que los dejan, se ve cómo cuesta volver a tener este muco fértil con el paso, a lo mejor le llevan 2, 3 meses hasta que empieza de nuevo la producción de fluido fértil. Eso se ve claro Sí, en las grillas. se suele ver que ovulan, Ujú. pero el día pico, que es el clave que te marca el día más fértil, no cumple todos los criterios para decir que hay una buena producción de moco fértil. Sí, se ve. eh, Se ve. Pero no quiere decir que ya no se va a poder embarazar, porque como insisto, ¿verdad? Cada cuerpo es distinto. Hay mujeres que toman muchos años y por ahí dejan Ujú. y enseguida se embarazan. El primer ciclo que tienen se embarazan, que no es lo ideal tampoco, pero ocurre, ¿verdad? Y porque cada cuerpo es distinto, cada mujer es distinta, a algunas le podría afectar más. También yo no quiero condenar a los anticonceptivos en el sentido de culparle de todos los males de las mujeres, porque es un factor de insalubridad más. No es nada, no lo minimizo, porque para mí es algo completamente evitable, ¿verdad? Pero también está en cuenta cómo se alimenta esa mujer, su estilo de vida en general, cómo duerme, su actividad diaria, física, el estrés, todo eso influye en la salud y también en la fertilidad, porque finalmente la fertilidad es un signo de salud. ¿Sí? Si todo está mayormente bien en esa mujer, la mujer va a ser fértil. Entonces, los anticonceptivos son un factor más de insalubridad, un factor bastante importante. Y mientras más años de consumo, como estuve explicando, más podría afectar la fertilidad eh, a largo plazo. Buenísimo. Ahí súper claro. Bueno, para terminar, ¿querés que hablemos un poquito de los métodos de observación de la fertilidad para las mujeres que digan, bueno, no quiero saber más nada con los anticonceptivos, me convencieron, los voy a dejar, ¿qué hago? Que quiero evitar embarazo. Claro que sí, importantísimo hablar de la alternativa, importantísimo, que ya existen también hace décadas y décadas, allí desde 1950 ya empezó a existir el método Billings, por ejemplo, que es el método pionero, ¿verdad? Que se basa en la observación de los patrones de moco cervical, el moco que produce el cuello uterino, día tras día, ¿verdad? Que hay que registrar, nada más. Es el más sencillo y tiene un 98-99% de eficacia para evitar el embarazo. Y hasta un 70-80% para lograr el embarazo, y un poquitito menos en los casos en que la producción de moco fértil es deficiente, ¿verdad? Pero todos estos métodos sirven para tanto para evitar como para lograr el embarazo. O sea, el Billings es el método pionero. Después surgió también el sintotérmico, un poquitito después nada más, que aparte de la observación del moco cervical, también se mide la temperatura todas las mañanas, la temperatura basal. Y la temperatura lo que tiene es que nos confirma la ovulación. Una vez que ovulamos, sube la temperatura por acción de la progesterona que solo tenemos cuando ovulamos. Entonces, sube la temperatura después de haber ovulado. Eso es el cinto térmico, que tiene en cuenta tanto, que vos enseñás, que tiene en cuenta tanto el patrón de moco como la temperatura. El Billings y el Creighton, por ejemplo, se basan solamente en el moco, porque reconociendo esos patrones es suficiente también para lograr reconocer los días fértiles e infértiles. Y hay otros más nuevos, más sofisticados, está el método Marquette, que ya incorpora la tecnología, un aparatito para detectar todas las orinas de la mañana, la primera orina de la mañana, se mide con ese aparato los niveles de estrógeno y de LH, que es la hormona que marca la ovulación en orina. Entonces, mete una tira reactiva en su orina y el aparato le dice cómo están sus niveles de estrógeno, si están bajos, si están elevados, si se detecta la hormona que marca la ovulación. Entonces, bueno, ese es el método Marquette. Y está el más nuevo de todos, que es el método FEM. Yo no soy instructora del método FEM, yo me formé más bien en la escuela para médicos, o sea, el manejo médico. Pero están los instructores y es un método más versátil, es una aplicación muy buena, gratuita, y más la mujer
mujer en realidad puede decidir si va a usar solamente el moco, que es perfectamente factible, ¿verdad? Como biomarcador, o si va a incorporar también moco con temperatura y tiras de LH, la LH que es el detector de la ovulación, ¿verdad? O sea, te da esa versatilidad. Generalmente se utilizan los 3 biomarcadores al comienzo hasta que la mujer conozca bien su cuerpo y después se puede manejar ya solo con el moco, por ejemplo. Entonces es más versátil, ¿verdad? Y todos tienen eficacias del 98-99% para evitar el embarazo, pero hay que cumplir las condiciones de aprender con un instructor acreditado del método que uno elija. Eso es importantísimo, porque cada mujer tiene un ciclo único y es solamente con un instructor acreditado para enseñar el método que le va a ayudar a esa mujer a identificar sus propios patrones, digamos, ¿verdad? Eh, aparte que hay tantos desórdenes del ciclo, entonces Sí, el sí. seguimiento individualizado es fundamental. Sí, aparte yo siempre digo que es un proceso de aprendizaje porque tenemos que aprender desde cero cómo es que funciona realmente nuestra fertilidad, cómo es esto que hay días que es imposible la fecundación y días en donde sí realmente es posible. Tenemos que aprender muchísimo y también son hábitos que se van familiarizando en el tiempo, ¿no? Porque nos tenemos que medir la temperatura todos los días o observar el fluido todos los días. No se aprende de un día para el otro, pero bueno, lo vale. Una vez que lo aprendes ya listo, está buenísimo y te da muchísima seguridad, ¿no? Que eso es lo importante cuando elegimos un método, que nos brinde seguridad, que nos brinde también bienestar, que no nos influya mucho en nuestra salud. Sí, es un estilo de vida. Es un estilo de vida porque se trata de incorporar nuevos hábitos. Entonces, como todo va a costar al comienzo, primeras semanas, después ya lo adquirís y ya es tu estilo de vida, tu día a día normal. Sí, sí, y también depende mucho del momento en la vida en que nos encontremos, eso también va a depender de si estamos dispuestas a tomarnos este compromiso de anotar todos los días en una planilla o nos queda más cómodo tomarnos una pastilla, eso depende también mucho de cada mujer y en qué momento de la vida esté atravesando. Sí, de hecho que sí. Muchas recién en el posparto quieren, parece que se dan cuenta, de repente les cae la ficha de lo que es la maternidad y ahí recién se preocupan por aprender a conocer su cuerpo. Eh, Muchas quieren aprender recién en el periodo de Y lactancia, que justo, es justamente el más complicado. Se puede perfectamente llevar cualquiera de los métodos en lactancia, pero como hay una irregularidad, es como que cuesta un poquitito más que una mujer que está teniendo su ciclo. tal cual, sí, sí. Cuesta un poquitito más, pero se puede perfectamente llevar, sobre todo los métodos basados en el moco, ¿verdad? Como Billings en lo que es el posparto y la lactancia. Tal cual. Una duda que yo tengo, mía, es que quiero que me la contestes ya que tengo la oportunidad de preguntarte, es, habiendo tantos métodos de observación de la fertilidad como nombraste, creo que más de 4 o 5, que tienen evidencia científica, que son muy seguros, que son muy eficaces, ¿por qué hay tanta resistencia por parte del sistema médico, ¿no? Porque, por ejemplo, acá en Argentina yo conozco, creo que 5, como muchos ginecólogas que recomiendan o por lo menos nombran el método sintotérmico o el método Billings dentro de las alternativas no hormonales. ¿Por qué sucede esto? ¿O por qué pensás que sucede? Es la pregunta obvia que siempre llega y que ya también muchísimo reflexioné al respecto. Realmente somos poquísimos los médicos que estamos bien formados en el tema. General, hay una formación en la escuela médica, pero es pésima. Es más bien desinformación, porque lo que nos hacen es, nos repiten los mitos, que no son eficaces, que no se pueden utilizar en lactancia, que no se pueden utilizar en ciclos irregulares, todas esas mentiras, ¿verdad? Entonces, lamentablemente tenemos un sistema médico desinformando sobre esto, más que dando verdadera información avalada por la ciencia de todos los estudios que hay acerca de los distintos métodos que avalan su eficacia, sobre todo el Billings por ser el pionero y el más estudiado y el más difundido a lo largo del mundo, ¿verdad? Con darte un ejemplo, en China hay un montón de estudios que avalan la eficacia del método Billings, ¿verdad? Es el más difundido.
Bueno, entonces, ¿por qué? ¿Por qué? No, ¿por qué? Es difícil. Yo creo que va por el lado de que hay toda una industria presionando, ¿verdad?, para recetar anticonceptivos. No hay que minimizar este tema del lucro, ¿verdad?, de la industria. Y de repente esa falta, esa conformidad, de repente no nos damos cuenta. Yo, por ejemplo, recién cuando pensé en que quería ser madre alguna vez y que tenía que haber otra forma de tratar mi síndrome ovario poliquístico, me prendió la lamparita, ¿verdad? Pero muchos nos quedamos conformes con lo que nos enseñan en las guías y ya está. Si lo dice una guía que viene, no sé, de otro país, o si está en una guía es porque tiene que estar bien, ¿no? No hay mucho cuestionamiento. Eso por otro lado también. No hay mucho cuestionamiento. Mm, mm, No, no, como que no quiero decir mediocridad, pero es conformismo, Conformismo. conformismo. Yo mismo caí en eso. Sí, y ahí. Fácil, lo más Y es una fácil, lo lástima más porque cómodo. ahora las mujeres cada vez somos más conscientes, cada vez estamos más buscando métodos naturales y es también, a nosotras las educadoras nos cuesta un montón llegar porque la ginecóloga le dice que no, que es inseguro, que te vas a quedar embarazada, entonces como hay una lucha constante que sería muy distinto. Sí, hay desinformación lamentablemente, porque deberíamos tener un sistema médico público, gratuito, que desde el Estado se esté fomentando esto, porque evidencia sobra, que se estén formando instructores para los distintos métodos, para que las mujeres gratuitamente puedan acceder a ellos, ¿verdad? Conocer su cuerpo. Aparte, estos métodos sirven mucho para resguardar la salud reproductiva también, porque imagínate que un adolescente ya empieza a graficar sus ciclos, a conocer su cuerpo, rapidísimo y fácilmente va a detectar cuando algo anda mal, cuando algo se sale de lo normal para su cuerpo, entonces va a acudir a la consulta más pronto. En cambio, lo que ocurre ahora es una adolescente con una irregularidad en sus ciclos anticonceptivos y investigar a fondo o tratar los problemas a raíz, nada. Entonces eso más perjudica la salud reproductiva. En cambio, con el reconocimiento de la fertilidad o la observación de la fertilidad, como le llamas, la mujer está más conectada con su ciclo y fácilmente va a detectar cuando algo anda mal para acudir a la consulta. Sí, yo creo que también es algo de que cuando aprendemos alguno de estos métodos, después dejamos de depender no dependemos de nadie, ¿no? Porque toda la información la tenemos nosotras, y eso también no genera ningún lucro a ninguna parte. Yo creo que los gobiernos, los ministerios de salud de los distintos países nos están dando cuenta de que es mucho más beneficioso para la salud de la mujer y económicamente también para el Económicamente, sí, Estado. sí, muy. Los dispositivos que compran los gobiernos son carísimos. Un implante es carísimo, un DIU hormonal. En cambio, en vez de invertir en instructores y ya, se forman los instructores y ya, se les paga a ellos, pero no va a ser constantemente estar adquiriendo hormonas, comprando con costo elevadísimo. Y mientras más nuevas, más caras. Ese es un ciclo en el que no se para. Nosotras justamente estamos en Latinoamérica, pero en otros países sí existe esto, ¿no? De que podés ir a aprender alguno de estos métodos a un centro de salud público. No. No, eso no existe. Acá más bien te van a decir que te enseñan el método Billings, pero te están, como no tienen idea de lo que realmente es y no se formaron, te enseñan el método del calendario como método No, pero yo Billings. digo Es en otros terrible. países más desarrollados. No, No, no no existe. sucede. O sea, en un mundo ideal sería. Sí. Soñar es gratis. No, ni en los países del primer mundo existe eso. O sea, a nivel estatal, digamos. Uno tiene que buscar su instructor acreditado del método por su cuenta, de forma privada, y generalmente es, bueno, en ambientes, algunas ramas del feminismo que promueven, pero yo veo que mayormente es más por el lado del anticonceptivo, la promoción, y los ambientes católicos, ¿verdad? Por una cuestión ya de fe y espiritual que se enseñan, Sí, ¿verdad? sí. Bueno, ya vamos a ir terminando, que ya llegamos a la hora. La verdad que se puso súper interesante.
Acá Leila nos dice, antes yo me cuidaba con el método del calendario y perfecto, planifiqué a mis hijas cada 3 años, tengo tres, con la última decidí usar el implante y me causó hemorragias, dolores, migrañas. El método del calendario en mujeres que son muy regulares podría tener cierta eficacia interesante, pero nunca va a ser igual que el reconocimiento de la Ujú. fertilidad, porque el método del calendario no es reconocer la fertilidad, es, se basa solamente en la observación del sangrado, que por sí solo no puede decirle a una mujer cuándo ovula, entonces son predicciones Ujú. estimadas nomás. No es tan seguro como el reconocer la fertilidad con uno de estos métodos que mencioné. Pero por ahí una mujer que es muy regular y que justo le, no sé, Sí, que lleva por una coincidencia vida tranquila funciona, también, porque la ovulación se puede retrasar. retrasar, adelantar, el estrés puede retrasar o inhibir la ovulación. Entonces, no, yo no me fiaría del método del calendario. A algunas le funciona por coincidencia. Tal cual, sí, sí, sí. Bueno, si tienen alguna última preguntita, si no, ya vamos terminando. Agradecerte por toda la información que nos diste, la verdad, súper interesante y muy nutritivo. Eh, espero que lo pueda dejar grabado. Ahí, no sé Esperemos que sí. esperemos que sí. Ahí te están agradeciendo por ayudarme a abrazar mi fertilidad y alcanzar un nivel de vida totalmente distinto. A mi paciente Ara, gracias Ara. Bueno, esperemos conocernos en vivo en algún momento. Estamos un poquito lejos, pero no estamos tan lejos. Sí, ¿Vos sos de de Córdoba? Córdoba, O de sí. De Sí, Villanueva, ya. que es una ciudad de Córdoba. Dice, Katia dice, yo siempre fui regular cada 28 días, por 6 días el periodo. Hace 6 años me puse la T de cobre, vivo estresada y ya no soy regular. ¿Será que si me la quito puedo usar el método del calendario? De, bueno, Como método de dijimos, calendario yo sí, no el método recomiendo. del El calendario no. método del calendario no es un método de reconocimiento o de observación de la fertilidad. Digamos que hasta se observa el sangrado, hasta ahí, pero el sangrado por sí solo no sirve para reconocer ovulación, que es lo que realmente necesitamos reconocer, ventana de fertilidad y ovulación, ¿verdad? Entonces no es un buen método. Pero sí podés aprender cualquiera de los Ujú. otros, Billings, Creighton, sintotérmico, que son los más FEM, ¿verdad? Sobre la T de Eso cobre se sí, suele decir estaría bueno que que... no tiene, que no tiene efectos adversos porque no es hormonal, lo cual también es mentira, porque es un cuerpo extraño en primer lugar que se está introduciendo, que el cuerpo reconoce como cuerpo extraño, intenta expulsarlo, genera inflamación. La inflamación, de hecho, su mecanismo de acción es inflamar el endometrio, ¿verdad? Pero no existe inflamación localizada, eso es mentira. Si se activa el sistema inmunológico en una parte, se activa luego en todo el cuerpo y va cada vez siendo peor. Entonces inflama mucho el cuerpo y de ahí que puede tener solo por eso un montón de efectos adversos. En algunas mujeres le puede producir exceso de cobre, en otras no, ¿verdad? Síntomas de exceso de cobre y lo más aumenta mucho el sangrado también en la cantidad de sangrado por la inflamación que produce en el endometrio. Entonces sí tiene un montón de efectos adversos también, salud física y salud Sí, mental sí. también, también, y el peso también. Hay estudios que hablan de eso, ¿verdad? Mayor predisposición a problemas de ansiedad, eh, síntomas de ansiedad y Sí, otras todos cuestiones. los síntomas que Pérdida de ira, son, el sangrado. todos estos síntomas que muchas veces suelen ser minimizados, ¿no? Cuando contamos que nos está pasando algo a nivel mental, nos tratan de locas. Exacto, dice, por eso fue que me dejé poner este método porque no puedo usar nada con hormonas y sí estuve muy inflamada los primeros 2 años y las infecciones sangraba a los 30 días. Sí, los métodos, ya sea el sintotérmico o el Billings, estaría buenísimo para tu caso. Yo, por ejemplo, enseño el sintotérmico, eh, que está bueno, si quieren ahí investigar. Pero siempre busquen instructores Ujú. acreditados, porque sobre todo el método Billings, no sé si el sintotérmico, pero con el Billings pasa mucho que hay gente que cree que usa el método Sí, Billings
Billings, que lo conoce, que enseña el método Billings incluso, y no es. No, No yo es. estudié para ser también educadora del método Billings, pero me falta la última instancia. Ya cursé los 2 años, me falta ahora la acreditación realmente para que me den el, el aval, que son 2 años, 1 año de práctica, es bastante. Yo estoy en las mismas. Yo También. hice todo, pero no logro sentarme a hacer Sí, toda es la un documentación para montón, entregar, es a muchísimo. certificar. Me agarró al mismo tiempo con la maternidad, entonces no me hago de tiempo para la documentación de mis usuarias. Entonces yo ahora no estoy tomando nuevas usuarias, pero soy instructora del método Bill. Buenísimo. Bueno, Adara, ha sido un gusto, un placer. Muchísimas gracias por toda tu sabiduría y por compartirla ahí a todas nuestras comunidades. Bueno, muchas gracias a vos por invitarme y siempre es un gusto compartir con los vecinos argentinos. Siempre es un gusto hablar sobre esto que es tan importante para la salud de las mujeres. Bueno, muchas gracias. Nos vemos. Gracias a todas las que se fueron sumando. Chau, chau. Chao, chao.